lecturas nos recuerdan una realidad que debemos tener siempre presente. El Hijo de Dios no fue enviado de manera exclusiva a un grupo en particular. No fue enviado solamente a los judíos. No fue enviado solamente a los católicos para darle a la humanidad la oportunidad de abrirse a Dios, de purificar su corazón, de sanarlo de las heridas del pecado y de que el hombre pueda llenarse de Dios y permanecer unido a Él. Sin embargo, algo que también nos recuerdan las lecturas, que a veces nosotros definimos cómo queremos que Dios actúe y esperamos que Dios realice las cosas como a nosotros mejor nos parece y no lo dejamos actuar como el Dios que es lo que manifiestan los judíos en el evangelio que acabamos de escuchar, que incluso están dispuestos a matar a Jesús, fíjense nada más, sus paisanos, los de Nazaret con quienes creció, con quienes jugaría, con quienes conviviría en varias ocasiones, están dispuestos a matar al Hijo de Dios. Y finalmente sabemos cómo terminó la historia. El pueblo judío terminaría por matar a Jesús. ¿Qué pasaba con sus paisanos de Nazaret? Le tenían envidia, le tenían odio, eran egoístas. Porque Jesús no se comportaba como ellos creían que se debía de comportar. Porque no les dice Jesús lo que ellos quieren escuchar. Y verdad que sigue sucediendo en nuestro mundo actual. Si Dios no me dice lo que yo quiero escuchar, entonces no me sirve. Si Dios no hace lo que yo quiero que haga, entonces no me sirve. Y cuando Dios no nos es suficiente porque no cumple nuestras expectativas, no necesariamente sacamos una pistola para matarlo, pero le damos la espalda en nuestra vida. Nos desinteresamos de su propuesta y de su mensaje. Como decimos coloquialmente, no, pues yo ya perdí la fe, pues Dios no me oye, pues Dios no hace lo que yo quiero, pues Dios no me dice lo que yo necesito escuchar, por eso ya perdí la fe. Le echamos la culpa a Dios. Cuando decíamos el día de ayer, de Dios no puede provenir el mal. El mal viene de los corazones que se cierran a la presencia de Dios. Pero igual que los judíos, le echamos la culpa a Dios y nos desinteresamos de Él. ¿Cuántas veces yo he escuchado en nuestra sociedad, ¿para qué sirve creer en Dios? Yo tenía a mi familiar, precisamente ahora que recordamos un difunto, y yo le pedí a Dios que no se lo llevara y Dios se lo llevó. Por eso yo ya perdí la fe. Hermanos, Dios no es nuestro esclavo. Dios no está nada más a ver a qué le pedimos para que le demos órdenes y Él obedezca ciegamente nuestras indicaciones. Dios no es nuestro esclavo, porque si Dios fuera nuestro esclavo, entonces no sería Dios. Y si Él es el verdadero Dios por quien se vive, no puede ser nuestro esclavo. Esta fue la última vez que Jesús estuvo en Nazaret y no se volvió a escuchar en ningún otro momento que Jesús regresara. Pues lo querían matar. Y el plan de Dios no se puede detener. El plan de Dios tiene que seguir adelante. Dios no está nada más para satisfacer los intereses de algún grupo en específico. Dios ha venido a salvar a toda la humanidad
y por eso su plan no se puede detener. Lo mismo que le sucedió a Jesús, es posible que nos suceda también a nosotros en casa, en la familia, entre los nuestros, incluso en la comunidad cristiana. Nos cuesta creer que Dios se manifiesta en una persona común y corriente, en una persona que vimos crecer, que sabemos cuáles son sus defectos, que sabemos que trae carencias y limitaciones, que sabemos que no es alguien perfecto. Pero es precisamente en la imperfección, es precisamente en la debilidad, es precisamente en nuestras carencias. Yo les puedo decir, y tal vez alguno de ustedes lo habrá experimentado, cuando más débil nos sentimos, cuanto más limitados nos reconocemos, cuando nos presentamos incluso sin fuerzas, es cuando más actúa la gracia de Dios. Porque Dios actúa en nuestra debilidad, porque es Él quien actúa y no nuestras capacidades. Nosotros solamente le prestamos nuestra vida. Es difícil comprender para mucha gente que alguien aparentemente normal pueda manifestar la grandeza de los prodigios de Dios, pero ya nos lo ha dicho el Señor. Ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Y Dios nuestro Señor no se vale de los perfectos y engreídos, sino se vale de los sencillos y humildes para confundir al sabio. Para muchos es difícil, pues, comprender que en una persona aparentemente normal se puedan manifestar la grandeza y los prodigios de Dios. Y yo creo que también el mensaje de las lecturas de hoy es que reconozcamos cómo es el actuar de Dios. Dios se quiso valer del elemento humano. Dios se quiso valer del sencillo y del humilde. Normalmente quien no está tan acercado a las cosas de Dios percibe a un Dios lejano, percibe a un Dios que habita allá en su cielo y cree que también el hombre de Dios debe ser de la misma manera, una persona oscura, una persona sombría, una persona lejana, una persona perfecta. Especialmente nuestro Papa Francisco, quien sacó una encíclica sobre la santidad, Gaudete et Exsultate. Me encanta a mí, de verdad, yo creo que de los documentos del Papa Francisco, de los que más agrado me dio leer, fue precisamente la encíclica que habla de la santidad. Porque el Papa Francisco nos dice, la santidad no es para unos cuantos, porque Cristo no vino a salvar a un grupo exclusivo. La santidad es una oportunidad para toda la humanidad. Si todo hombre pudiera abrirse al mensaje de Jesús, si todo hombre se dejara moldear por Dios, si todo hombre descubriera en su horizonte esa propuesta maravillosa de vivir la vida de eternidad, la vida del reino de Dios, pues todo hombre tuviera esa oportunidad de vivir la santidad. Y decía también el Papa en esa encíclica, los santos no nada más son personajes que vemos en los aparadores y que nos remiten a la historia. Los santos pueden estar en la puerta de al lado. Los santos pueden estar incluso entre nosotros. Pero nosotros muchas veces preconcebimos una idea de Dios y nos cerramos a las mociones del Espíritu Santo. Nos cerramos a la visión sobrenatural. Yo lo decía el día de San José. Pesa más la santidad de la iglesia que todas las estructuras que quieran conducir los destinos de la misma.
Pesa más la santidad de la Virgen María. Pesa más la santidad de San José, decíamos apenas el sábado. Pero para poderla valorar y para poderla comprender, necesitamos abrirnos a esa visión sobrenatural. Necesitamos abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Pues pidámosle a Dios en este lunes tercero de Cuaresma que nos permita seguir caminando con Cristo en el desierto en estos 40 días y que en ese caminar con Jesús purifique nuestra mirada y nuestro entendimiento, así como le hemos dicho en otros momentos, que purifique nuestro corazón para que nosotros podamos afinar esa mirada y poder ser capaces de comprender esa visión sobrenatural que Él nos llama, pues los dones que Dios nos da se reciben inmerecidamente. Nosotros no somos quienes le decimos a Dios lo que debe de hacer. Nosotros con humildad nos colocamos en la presencia de Dios y le expresamos nuestra necesidad. Y con confianza le pedimos lo que creemos conveniente para compartirlo también hacia los demás. Que Dios nos ayude y que sigamos fortaleciendo esa renovación de nuestra vida, especialmente en este día que iniciamos la primavera. Caminemos con Dios preparándonos para vivir la Pascua de nuestra vida. Que así sea. Que así sea.